¿qué tal? Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast, Raíces de Fe, Sembrando Palabra Viva, un espacio de conversación en el cual nos podremos ahí edificar mutuamente. El día de hoy tenemos un capítulo hermoso de parte del Señor que ahí nos estará hablando. Pero antes de comenzar, vamos a invitarlos ahí que puedan seguirnos en todas nuestras redes sociales, ahí Instagram, TikTok, Facebook, todas las redes sociales que ustedes tengan, nos puede buscar como MDV Talca. Y también vamos a dejar aquí un número para que ustedes nos puedan contactar, pueden poner sus preguntas, pueden quizás también poner, no sé, algún tema que a ustedes les parezca o que quieran escuchar en los próximos programas, vamos a estar atentos. Y ahora sí, vamos a empezar de lleno con el tema del día de hoy, que como ustedes bien pudieron ver en el título, hasta las canas Dios es fiel, amén, porque así es. Y hice una pequeña investigación sobre la situación país que tienen los adultos mayores. Y dice que el 49% de los adultos mayores declara sentirse solo en Chile. O sea, realmente es muy triste la situación, y yo sé que no es tan solamente en Chile, sino que en todo el mundo el adulto mayor suele sentirse muy solo. Sin embargo, Dios dice otra cosa, amén. Dios hasta las canas, Dios es fiel, como dice el título el día de hoy. Y quiero leer una palabra que está en Isaías 46:4, que dice: y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo, dice el Señor. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. El Señor nos dice esto, ¿cierto? Como quizá el mundo desecha, quizá el mundo dice, ya, esta persona llega hasta cierta edad y después no sirve. Pero el Señor no dice eso, dice el Señor, yo hice, y por tanto yo llevaré, yo soportaré y guardaré, amén. Así que no tenemos que tener temor de esta edad, sino que el Señor estará con nosotros. Y para conversar de este tema tenemos a dos de nuestros hermanos. Tengo aquí a mi lado izquierdo a mi hermana María Teresa. ¿Cómo está? Amén. Muy bien, muy gozosa, y espero que lo que conversemos ahora sea para edificación de las personas que nos están viendo. Amén, así es. Mi hermano Jorge Delgado, ¿cómo está usted? Bien, contento que me hayan invitado, que nunca pensé estar ante unas cámaras. Y no, yo me siento bien que me hayan invitado. Cuando me llamaron, la hermana María, la hermana Yesenia, me sorprendí. Y bueno, dije yo, si me llaman tengo que ir, porque hay muchas veces que yo me pregunto y no tengo respuesta. Yo soy de bajo perfil, no me gusta hablar, siempre no me gusta sacarme fotos, pero siempre en mis oraciones le pido a mi Padre Celestial que me quite esa timidez, que yo soy tímido en realidad. A mí no me molesta si me saludan o no me saludan. Yo digo, bueno, Dios es el que me saluda, Dios está conmigo, a pesar de mi edad. Ustedes saben que yo me divorcié, estoy divorciado, vivo solo. A Dios, gracias a Dios, me entregó un departamento. Y ahí estamos. Y yo siempre digo, a veces mismo le digo yo, Dios, necesito a alguien para conversar. Pero si te tengo a ti, ¿a quién necesito? No me manda a nadie, converso contigo, ¿no? Como dice el hermano Jorge, el Señor muchas veces nos lleva a desafíos, muchas veces hacemos cosas que nunca no hubiésemos visto haciendo. Y como decía quizá el hermano también, la edad, muchas veces uno piensa, no, yo tengo cierta edad, ¿qué me van a considerar? Pero no es así, ¿cierto? El Señor aún así nos considera. Y como primera pregunta, les quiero preguntar, valga la redundancia, ¿a qué edad ustedes decidieron entregar su vida a Cristo y cuántos años ya han pasado de eso? ¿Hay quien quiera contestar? Es libre de hacerlo. Amén. ¿Qué edad? Hablemos del 2012. 2012. No, el 2008. Bueno, yo a Cristo lo conocía por mi mamá. Aquí se van a reír un poco. Iba a la iglesia el día domingo, a la iglesia católica, el Corazón de María. ¿Ya? A tomar desayuno.
a la iglesia presbiteriana el día 24 de la noche de diciembre a comer queque y a buscar un regalo. Usted iba a comer. Y visité muchas iglesias acompañando a compañeros de curso que eran cristianos. ¿Ya? Y a los padres que me hice muy amigo, lo acompañaba. Visité mucho una iglesia que está en las 7 Oriente, 3 Norte, todavía creo que está. Ya. Y todos los domingos acompañaba a esa familia. Desgraciadamente falleció esa familia y no fui más. Pero el temor a Dios siempre ha existido en mí. El temor a Dios y respeto. Respeto, porque si no tenemos respeto y temor a Dios, ¿qué somos? Nada. Dios siempre de cierta manera estuvo presente en su vida desde muy pequeño. Pero ¿en qué punto usted cree que Dios se reveló a su vida? Aquí viene ustedes saben que yo estoy divorciado. Pero cuando se reveló Dios en mi vida fue por una invitación que me hizo mi ex mujer. Está la iglesia ahí, la 27 Sur, 14 Unión. Ahí ella un día salió, yo trabajaba en el norte y yo estaba aquí unos días de descanso. Y el día domingo en la mañana me dijo, vamos a la iglesia, hijo. Fue con los niños. ¿Ya? No, le dije, yo voy a visitar otra. Ellos se fueron antes. Y yo partí a ver a mi hermana que vive a 2 cuadras de ahí. Y voy pasando la iglesia, algo me tiró para adentro. Me paré y me acuerdo siempre el hermano Joan. Sí. Y él, venga ahora acá, venga, siéntese aquí. Y me sentó al lado mi señora. Y de ahí no salimos, pues. Ahora, incluso mi hijo menor, cuando fuimos al primer... Yo no he fallado a ningún retiro, ¿eh? ¿Ya? A ningún retiro he fallado yo. Ya. Pero al primer retiro, de vuelta, que llego y debajo de la cama de la almohada encuentro una carta y me escribe mi hijo menor. Me dijo, viejo, te felicito. Nunca pensamos que iba a seguir. Si lo estás haciendo por compromiso, no. Me alegro que te hayas acercado a Cristo. Y después yo le contesté, sí, le dije, yo me acerqué y de ahí no salió más. Después fue como el momento de inflexión en su vida de esa carta que usted nos contaba, ¿cierto? Claro. Pero sí, pues el Señor usa muchas maneras de llegar a nuestra vida y para usted quizás fue con una persona que ya no está ni siquiera en su vida, pero el Señor lo ha tenido desde ese momento y no lo ha dejado nunca más, ¿cierto? No, y ojalá nunca, que no me suelte. Así es. Así es. Y me gustaría también preguntarle a mi hermana María Teresa, ¿usted cómo llegó aquí a la casa del Señor y cuántos años han pasado de eso? Yo recibí al Señor en mi vida cuando tenía más o menos como 42 años. Y de eso ya hacen 28 años. Así es que, bueno, yo lo recibí en mi corazón como mi Señor y Salvador, y nunca más me aparté de Él, nunca más, porque la verdad es que siempre lo anduve buscando, siempre, desde que era niña. Pertenecíamos a la Iglesia Católica porque fuimos bautizados y todo, pero fue por opción de nuestros padres, y yo pertenecía a la Juventud de Estudiantes Católicos. Y después, eso es la JEC. ¿Ya? Y después pertenecía a la Acción Universitaria Católica. Todo eso dependía de la Catedral de Talca, porque vivíamos en la 1 Norte, 3 y 4 Oriente y nos correspondía a ese lugar. Pero siempre anduve buscando al Señor, siempre. Era un hambre, una necesidad de llenar esos vacíos que a veces se producían por el hecho de ser una familia numerosa, con padres que siempre estaban trabajando, ocupados, y que había poca atención en el fondo porque los papás antes eran diferentes, ¿no es cierto? Un poco más distantes. Y yo siempre buscando a Dios, siempre buscando algo que yo sabía que existía, pero no sabía cómo llegar a Él, ¿me entiendes?
Y cuando lo conocí, ya fue... La verdad es que puedo decir de que como que me trastornó el Señor, me volvió loquita. Andaba después ya queriendo evangelizar a todo el mundo y hablándoles a todos de Dios y de todo lo que Él estaba ocasionando en mi vida. Y eso fue grandioso porque a mí Él me abrazó, Él me eligió, me apartó y yo sentí que era suya, que yo le pertenecía a Él y que era lo que andaba buscando. Él llenó toda mi expectativa. Esa es la verdad, las cosas. Y me comprometí total y absolutamente con Él. Desde ese momento nunca me he apartado del Señor. Me ha costado, me costó problemas en el hogar, primero con mi esposo, con mis hijos también, con la familia también, familia de mi esposo y en fin, porque creyeron que a mí me habían lavado el cerebro, que me había metido no sé en qué onda. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué tú estás tan diferente? No sé, estás como loquita, que claro, como que me encontraban rara. Pero era porque de verdad yo había conocido lo que andaba buscando y eso me llenaba el alma y me transformó. El Señor fue haciendo una transformación de mi vida, de cómo ver la familia, de cómo cuidar de los hijos, de cómo ser trabajadora también, cómo ser servidora, porque trabajé durante muchos años en el servicio público. 48 años trabajé desde que comencé, nunca tuve lagunas, sino que trabajé hasta los 68 años. Y fue un cambio radical en mi vida, porque cuando conocí al Señor, a mí Él me transformó. Yo empecé a ver las cosas de diferente forma, a mis hijos a tratarlos de diferente manera, porque antes era muy mañosa, muy enojona, como trabajaba tanto todo el día y después tenía que llegar a hacer las cosas y velar por los hijos y empezar a trabajar en todo, preparar las mochilas para el otro día, para el colegio, cocinar, lavar, limpiar, porque así era nuestra vida. Trabajábamos los dos con 3 hijos. Era sacrificada, pero fue una familia que formamos con mi esposo muy hermosa, porque la hicimos en el amor. Estábamos realmente enamorados, fuimos realmente muy felices. Tuvimos hijos con formación de familia, ¿no es cierto?, con núcleo familiar, y que ahora, gracias a Dios, yo puedo ver frutos de eso. Pero sí, cuando eran pequeños yo lo empecé a llevar a una iglesia. Los chiquillos recibieron al Señor, eran pequeños todavía, pero no se convirtieron a Él. O sea, son convertidos, pero sí recibieron al Señor, los 3. Mis 3 hijos. Tengo 3 hijos varones, Marco, Juan Pablo y Víctor Manuel. Ahora ellos ya casados, con hijos, en fin. Tengo 5 nietos. También voy a decir mi edad, tengo 70 años. A los 68 años aprendí a conducir y me decidí a subirme arriba de un vehículo para no andar pidiendo que me trajeran y que me llevaran. Eso fue solamente por valentía que pone el Señor, del querer como el hacer, y de poder ser más independiente, de poder tener la disponibilidad también de llevar y traer, y de poder estar, dispuesta para poder salir e ir a los cultos sin tener el impedimento de decir, no, hoy día no puedo porque no tengo con quién irme, en fin. Entonces, yo opté por eso, por no sé, Dios
a mí solamente esto vino de Dios, porque Él me dio la fuerza. Él me, claro, en realidad que fue solamente Dios el que me dio la capacidad de poder tener esas habilidades que uno no tiene, de coordinar, o qué sé yo. Si bien es cierto, claro, es un vehículo automático, pero de igual manera uno tiene que tener mucho control de lo que pasa en la carretera o en el lugar por donde va, qué sé yo. Tiene que empezar a no sé, se producen nuevas habilidades. Claro. Porque a esa edad se supone que todo el mundo dice, pero ¿cómo va a poder hacer esto? Sí. A los 68 años, no, imposible. Se lo regalaron, le regalaron la licencia, le facilitan todo. No, al contrario. Era ponerme en manos del Señor y decirle, Señor, si tú quieres que yo haga esto, lo voy a hacer. En tu nombre lo voy a hacer. Así es, y me gustaría hacer... Perdón, dígame. Pregúnteme nomás. Me gustaría hacer un hincapié en esto también que usted estaba hablando sobre esto, porque no mucha gente igual se atreve con 68 años también a manejar, ¿cierto? Un proceso largo, todo un aprendizaje, pero mi hermana se atrevió y fue obediente a la voz del Señor. Pues entonces, quizá, hermana, si usted puede dar un pequeño mensaje, ahí aprovechando aquí este espacio, un pequeño mensaje quizá a aquellas personas que aún a una edad piensan que ya no pueden hacer cosas. Bueno, yo insto a las mujeres, en el caso mío, ¿no es cierto?, a atreverse a poder hacer lo que alguna vez nunca pudieron hacer, por impedimento ya sea económico o por familiar, por el hecho de tener hijos, ¿no es cierto? De repente uno se va postergando, va dejando las cosas, o simplemente dice, bueno, esto no lo puedo hacer y no lo hago. Pero en el Señor todo se puede. La verdad es que Él da las capacidades, Él da las posibilidades, abre los caminos cuando otras personas dicen, no, eso está cerrado para mí, yo no puedo hacer tal cosa. Más el Señor le abre a uno el entendimiento, le da la sabiduría, la inteligencia, la prepara de tal manera, incluso pone a las personas adecuadas para que uno pueda realizar lo que sea. Incluso hay gente que a la edad mía ha comenzado a estudiar en la universidad, ¿no es cierto? Sí. O se ha atrevido a cambiarse de trabajo, realizan otras actividades y todo se puede. La verdad es que en el Señor todo se puede, porque Él es el que nos respalda, Él es el que nos da las habilidades y Él nos da la fortaleza para poder demostrarnos a nosotros mismos de que realmente podemos. En Él lo podemos todo. No hay imposibles para Él. Amén. Podríamos decir entonces que la edad no es un impedimento, ¿cierto, hermano Jorge? No es impedimento para nada. Para nada. ¿Usted piensa lo mismo que la hermana María Teresa? Lo mismo. Que no es un impedimento, quizás. No es impedimento, sí. Uno el que se impide. No es Dios. Uno el que, por ejemplo, yo he querido comprar auto. Pero ya no me dejaron comprar auto, mi hijo. Oh, viejo, a esta altura no. Yo manejé mucho. Talca, Concepción, Chillanta. Y ya le dije, no me dejan comprar auto, voy a comprar una moto. Menos que ya tenía un buen trabajo, tenía una jubilación, tenía un departamento. ¿Qué más te necesitas? Bueno, le dije yo, a mí lo que le pido a Dios todas las noches y a cada rato, que me dé el don de la palabra. Porque sé que me falta algo y es el don de la palabra. Y le digo, le has dado el don de la palabra a muchos hermanos, dámela a mí. Complétame con eso, le digo, todas las noches. Amén. Sí, es importante lo que dice nuestro hermano, que muchas veces nuestra propia familia pone impedimentos. Muchas veces nuestra familia dice, no, es que tú no puedes hacer esto ya porque tú ya tienes cierta edad, ¿cierto? Pero no es así, sino que el Señor tiene promesa y tiene propósito aún con el adulto mayor. Aún cuando un adulto mayor llega al Señor, el Señor tiene un propósito para él. Y quiero preguntarles también, ¿cómo ustedes han visto la fidelidad de Dios en sus vidas?
Hermano Jorge, ¿cómo usted ha visto la fidelidad de Dios en su vida? No hay cómo describirla. Me siento muy bendecido, muy bendecido. Yo creo que Dios me gané el loto con las bendiciones de Dios. Con todo lo que ha hecho por mí, a pesar de estar solo, ya no me siento solo. Estoy con él, converso todas las noches con él. Hubo un tiempo atrás que estaba durmiendo, sentía ruido. Y un día me levanté, sentí ruido, un día me levanté y ¿qué estáis haciendo aquí? Le contaba a la pastora. ¿Qué estáis haciendo aquí? Este lugar no te pertenece. Ándate. Este lugar es de Jesús. Jesús es mi compañía. Y nunca más. Nunca más. Como le dijera, ese día, eso es como las 3 de la mañana, me fueron a golpear la puerta. Y ahí me levanté. No voy a alegar que sentí temor, pero tuve la lucidez de decirle, ¿ya hasta cuándo? Déjame dormir. Y desde ese tiempo hasta ahora he estado durmiendo muy bien. Eso sí, antes me acostaba con temor. Como que había alguien dentro, ¿no? La pastora fue con la hermana Alondra a bendecirme al principio. Claro. A bendecirme cuando recién me entregaron el departamento. Pero yo siempre digo, Jesús, acuérdate que enviaste a tu emisaria, le digo yo. Enviaste a la pastora y a la hermana Alondra. Así que, no, yo me siento muy bendecido. Lo que me dice el hermano Juan Carlos. El bendito me dice. El bendito le dice. Y es bueno igual lo que dice, es saber también estas cosas, porque muchas veces nos pueden decir, tú no estás solo, tú eres bendito, pero es bueno declararlo. El hermano en ese momento que estuvo de dificultad, el enemigo quiso ahí quizás ponerle temor en su corazón, quiso poner soledad, él declaró la palabra del Señor, y quizás si está mirando un adulto mayor, que pueda saber esto, que cuando venga el miedo, cuando venga la soledad, que pueda saberse que es bendecido por el Señor, que está acompañado por el Señor. Amén. Que pueda ir reprender todo lo que esté. Y mi hermana María Teresa, ¿usted cómo ha visto la fidelidad de Dios? En todo momento, Él me ha mostrado su fidelidad. Bueno, yo hace 5 años y meses que estoy viuda, quedé viuda. Fue muy impactante la muerte de mi esposo, porque no fue esperada, sino no fue no estaba enfermo, sino que un día jueves en la tarde tomamos 11 como siempre, y al otro día viernes él falleció. Y fue muy impactante, fue muy doloroso, fue algo que podría haberme destruido. La diferencia es que ya conocía al Señor y estaba en sus caminos, y Él me fortaleció a pesar de que tuve un periodo de tiempo en que tuve que luchar con la soledad, con la angustia, con el dolor grande que produjo la partida de mi esposo, porque nosotros fuimos un matrimonio muy unido, éramos uno solo, fuimos muy batalladores, muy compañeros, muy cómplices, muy amigos. Teníamos un hermoso matrimonio, una muy linda familia, con muchas dificultades, con hartos problemas económicos y de todo lo que... porque nosotros pensábamos tener 1 o 2 hijos y llegó un tercero, trabajábamos los 2 y no teníamos empleada, y teníamos que trabajar mucho, luchar mucho para poder mantener la familia en pie. Y hubieron varias situaciones donde yo tuve que, después que falleció mi esposo, quiero hablar de la fidelidad de Dios. Y yo vi la fidelidad en el sentido de que Él en ningún momento me dejó sola. Yo sentí siempre el apoyo de Dios, porque a mí se me entregó una palabra que fue la que me fortaleció por sobre todas las cosas, cuando Dios me dijo que yo era su esposa, que ahora Él pasaba a ser mi esposo.
Y de ahí ya me sentí cubierta, protegida. Y me agarré con todo de él. Incluso cuando venían esos momentos de angustia tan grandes, sobre todo en las noches, me tiré en un momento y le grité y le pedí y le supliqué al Señor que sacara la tristeza de mi vida para poder seguir con Él y sirviéndole. Porque yo no quería ser una mujer victimizada ni que dijeran pobrecita, que está sola. No, yo quería servirle al Señor. Quería encauzar ya mi vida porque tenía que elegir entre entregarme a la depresión o vivir. Entonces opté por la vida. Y le pedí, le supliqué al Señor yo sentí ese día que estaba sola con el Señor y que mi angustia era tan grande que ya no lloraba, sino que gritaba, que metió mi mano y Él algo sacó y lo sacó y nunca más he sentido angustia, tristeza, melancolía no. Me recuerdo de mi esposo, de mi amado esposo, de haberle entregado lo mejor de mí. Y ya cerrado todo ese capítulo. No quiero más pensar en lo que podría haber sido, lo que podríamos haber hecho. No, se acabó. Y de ahí en adelante seguí con mi vida. Elegí y entonces, ¿por qué? Porque la fidelidad del Señor ha sido maravillosa, ha sido profunda, ha sido algo que llena toda mi vida. Para mí, Él es todo, en todo y por todo. Amén. Es un ser que me suple, me cubre, me protege, me provee, me ama por sobre todas las cosas. Por eso lo amo yo a Él, porque Él me amó primero, ¿no es cierto? Él me eligió, me apartó, me sacó del mundo, me ungió con la sangre de Jesucristo para que yo pudiera anunciar sus promesas tan grandes que tiene para el que elige aceptarlo a Él. Amén. Qué hermoso escuchar esto, sí. De que nuestra hermana nos cuenta que Dios se hizo esposo para Amén. Ella, sí, que aún Señor. Quizá en ese proceso de viudez que ella tuvo, y que ella se derramó delante del Señor, como nos contaba, ¿cierto? Se derramó, tenía una tristeza profunda, que era normal para la situación que estaba pasando, pero pudo encontrar y tomó al Señor como su esposo. Amén. Y eso echó fuera quizás toda depresión, toda soledad que pudo haber venido en ese momento. Amén. Y Dios se estableció como su esposo. Amén. Amén. Qué hermoso esto. Y también quiero hacer hincapié en lo que decía nuestra hermana, que quería servir al Señor. Y cuando pasó esta situación, ella quería servir al Señor, ¿cierto? Porque no, ¿qué otra cosa iba a hacer, pues, hermana? Me iba a dedicar aquí, tendría que haber buscado un oficio, hacer algo, no sé. Pero él me mostró su amor, su ternura. Ahí uno, hermana, uno siente hasta el abrazo del Señor cuando uno está en la intimidad con Él, porque nosotros tenemos intimidad. Las mujeres viudas que nos entregamos en alma, cuerpo y espíritu al Señor, nosotros tenemos mucha intimidad con el Señor, y esa intimidad es profunda, es muy linda, es muy hermosa, y podemos incluso conversar con Él y hasta oír, a veces hasta audiblemente, la voz del Señor para que Él nos guíe. Pero nosotros tenemos que decidir. Porque yo tengo, no sé, para mí ya se acabó la otra parte. Lo otro ya se terminó. Yo ya tuve un esposo, tuve una familia, ya les serví a ellos, también fui trabajadora, y eso ya se terminó. Todo eso. Ahora yo soy para servidora del Señor. Amén, sí. Y mi hermano Jorge, me gustaría preguntarle a usted, ¿en qué servicio está del Señor? Quizá no en un servicio de la iglesia, pero ¿en qué está usted actualmente sirviendo al Señor? Como le decía delante, que Dios me ha bendecido mucho, y es peor lo que hay que decir, pero yo
soy muy humanitario. Yo soy así. Ya. A quien me pida ayuda, si puedo, le tiendo la mano. En el centro yo muchas veces invito a almorzar gente extranjera que anda pidiéndome. No sé si es servicios o ya las que andan vendiendo parches y curitas, sobre todo las damas. No. Pero a mí en ese Dios me ha bendecido mucho, porque yo, si no hubiese estado en Dios, no habría actuado así como estoy actuando ahora. Y me da rabia a veces ver gente prepotente que trata mal a la gente que anda pidiendo por ahí. Le voy a confesar algo. Yo me cabría de prestar plata. Perdí mucha plata. Y me dijo la pastora: aprenda a decir no. A un familiar le va a hacer plata. Y entonces, eso, como le dijera, pero yo no siento las pérdidas económicas, sinceramente. No las siento, porque Dios me proporciona todo. Yo lo que veo me sirve. Yo, gracias, Señor, gracias, mi Dios. Voy a abrir el refrigerador. No, yo qué con el refrigerador me tiene lleno, el refrigerador. Tiene lleno, claro. Pero entonces, en ese sentido me siento bendecido y le doy gracias a Dios todos los días míos de haberlo conocido. Yo ayer, a tiempo atrás, digo ayer porque andaba en la ñanga. Claro. Tenía unos amigos. ¿Ya? Tenía unos amigos, bueno, para el copete. Pero yo me juntaba con ellos. Ya. Pero no me caía el litro con ellos. Sino, pero me empecé a dar cuenta que estos cabros salían a pedir a las poblaciones. Y bueno, uno le daban plata, otros le daban alimentos, y esos alimentos, ahí yo me cabría juntarme con ellos. Iban a una fuente de soda, un restaurante, la Pacha, a cambiar todos los alimentos por copete. Yo le dije: cabrón, están haciendo lo correcto. ¿Y qué queréis que lo hagan si no tenemos trabajo? Busquen. Y yo le dije: ya, hasta aquí nomás llegamos, compadrito. Vamos a seguir siendo conocidos, pero no me gusta esa actitud. Y siguieron así y han muerto todos por el copete. Y eso es lo que le decía yo al hermano Juan Carlos: si Dios, Jesús no me hubiese tirado la mano, yo no estoy. Sí. O estoy durmiendo debajo de un puente, o estoy hace rato en el cementerio. Además, usted, hermano, nos contaba sobre lo que nos contaban delante sobre el cigarro. No sé si nos puede contar ahora un poquito sobre eso. Yo empecé fumando de mono y yo terminé fumando que largo. Me compraba 5 cajetillas diarias. Pero era como le dijera, terminaba un cigarrillo y encendía el otro. Lo que le contaba, ponía el despertador para levantar otro día, pero antes de parar el despertador, cigarrillo. Me iba a la ducha con el cigarrillo, a tomar té. Y ¿qué me pasó? Que un día los chiquillos querían que les fuera a abrir la bodega, le pasé la llave, le dije: no, yo voy a ir a una película, tranquila. Oye, le dije, voy a ir a una película tranquila. Y voy a fumarme un cigarrito. Y enciendo el cigarrito y no sé qué me pasó, que empezó a picar y a doler la garganta. No podía dejar de toser y me dolía. Tenía un compañero de trabajo, bueno, va a fumar. Siempre pidiendo, y le va a hacer la cajetilla. Le dije: toma la última, que no fumo más. ¿Cómo? Dijo. No lo podía creer. No lo podía creer, no fumo más. Pero increíble era cierto que los 4 primeros días veía 100, 200 metros a alguien fumando. Y el humo del cigarrillo me llegaba. Sí. Y yo ahí decía: Dios, papá,
no me sueltes de tus manos, no me sueltes. Y ahí yo me metí en la cabeza que todo está aquí. Todo. Dios te mete en la casa. El copete, el cigarro, la droga. Felizmente yo no fui drogadicto, no fumé pitillo. Puro tabaco nomás. Claro. Y a Dios gracias también le dio que no me dio por fumar. A mí en Santiago me iban a dejar a la pieza cocaína, pitillo. Se daba la oportunidad para que usted lo pudiese hacer. Claro, pero nunca dio gracias. Y eso sí, pues, le doy gracias a Dios por la voluntad que me dio de no aceptar nada. Sí, el hermano reconoce que fue Dios, porque Claro, nos contaba que llevaba muchos años fumando, pero el Señor lo hizo libre. Y también pensaba en esto, porque nosotros cosechamos lo que sembramos. Tu hermano tiene 80 años, nuestra hermana 70 años, o sea, no se les nota. Son personas que han sido fieles con el Señor, son personas que le han obedecido al Señor, y Amén. Aquí los vemos por la gracia del Señor ahí bien rejuvenecidos, ¿cierto? Amén. Sí, Señor. Así que también, y para finalizar, me gustaría preguntarles qué consejo le darían quizá al adulto mayor que está mirando hoy en día y no ha entregado todavía su vida al Señor porque piensa que quizá ya es tarde o que quizá ya no vale la pena, porque ya han vivido toda una vida fuera del Señor, pero en este día están siendo llamados a seguirle. ¿Qué le dirían? Su cámara está por allá. Yo los insto a buscar a Dios, porque Él es el camino y no hay otro. Y aún en nuestras canas tenemos la oportunidad todavía de poder conocerlo. Y cuando uno conoce a Dios, todo cambia. Se rejuvenece, le cambia la forma de ver la vida. No le va a cambiar la vida, seguramente, de buenas a primeras, pero sí tiene la opción de ver la vida de diferente manera, de una forma en que el Señor le va mostrando a uno de cómo vivir la vida. Va aprendiendo en el camino, pero va aprendiendo con Él. Y es diferente, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros cuando le recibimos al Señor, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, abrimos la ventana de nuestro corazón para que haya un cambio radical en nuestra vida. Somos completamente transformados. Tenemos la opción de poder vivir, y si vivimos, vivimos para Dios. Y si morimos, morimos para Dios. Así es que ganamos de todas las maneras. No perdemos. En Dios no se pierde. En Dios hay ganancia. El Dios de los cielos y el Rey de Reyes y Señor de los Señores, Él transforma nuestras vidas, transforma nuestro entorno. Se va la soledad, se va la tristeza, se va la amargura, se aprende a vivir con Él, e incluso uno tiene la opción de poder empezar a disfrutar de cosas que nunca disfrutó. Aún de la soledad, cuando uno puede estar sola, entre comillas, porque nunca estamos solos. Siempre está el Espíritu Santo al lado nuestro, que es nuestro paracleto, ese amigo, ese amigo que levanta, el amigo que fortalece. Y nunca estamos solos, nunca. Dios se encarga de que nosotros siempre sintamos su amor y su protección. Así es que yo les puedo decir que la mejor vida que podemos tener es la vida después de aceptar a Dios. A Dios en sus vidas. Mi hermano Jorge, ¿qué mensaje le daría a usted? No, yo estoy muy feliz de haber conocido a Dios, de que me ha quitado muchas mañas que no he vuelto a hacer, y siempre le pido a Dios, dame el don de la palabra. Estoy muy bendecido de haber conocido a Dios, de pertenecer a Manantial de Vida. Amén. Porque yo nunca pensé pertenecer a una iglesia.
de tantas iglesias pero le doy gracias a la madre de mis hijos que me invitó a la iglesia y de ahí no he salido más. Entonces sigo insistiendo que Dios me estiró la mano y sé que me va a dar el don de la palabra, que yo para orar no soy bueno. Oro todas las noches, todo en la mañana, en la noche y a veces en mediodía, pero no soy bueno para orar. No salen mis palabras para bendecir, dignificar el santo nombre de nuestro. Pero sí que estoy feliz y contento de pertenecer a Manantial de Vida, de pertenecer a este grupo, y me siento feliz que me hayan invitado, porque nunca pensé estar delante, pensaba como risa. Ya vamos a grabar, dije, habrán extras si uno se equivoca, pero no, estoy bien bendito sea. Los conocí a ustedes, he conocido a otras personas, ¿no? Muy feliz, muy contento, muy bendecido. Amén. Muchas gracias a ambos, a mi hermana María Teresa, a mi hermano Jorge, por poder compartir aquí sus experiencias, también abrir su corazón. Amén. Porque yo sé que es de mucha edificación tanto para los que están mirando como para mí, poder escucharle, y yo sé que esto es sabiduría. Amén. Sí. Y me gustaría compartir una palabra que está en Proverbios 16:31. Dice: corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Y aquí le hacía hincapié que se halla en el camino de justicia. O sea que la corona de honra es para los que se mantienen en el camino de justicia. Amén. Y ustedes se han mantenido en el camino de justicia. Amén. Así que ya damos por finalizado el capítulo de hoy. Esperamos que hayan podido ser de mucha edificación para ustedes, y también, antes de que se vayan, comunicarles que hoy se da el cierre de la primera temporada. Espero que haya podido ser de mucha edificación, que hayan podido escucharlos, y ya va a ser muy breve este receso, ¿cierto? Porque ya pronto venimos con nuevos capítulos, así que muy atentos. Más que nada eso, hermanos, muchas gracias por estar el día de hoy, y esperamos verlos nuevamente en un próximo capítulo. Nos vemos, muchas gracias.